Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido y belleza del verdadero Evangelio de la vida. Soy la hermana Alejandra del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar doy un cordial saludo a Katia Baliño, que nos acompaña desde los estudios en Alabama y que está reemplazando a nuestro querido Jorge Graña de merecidas vacaciones. Y saludamos también a la hermana Ofelia en la parte técnica desde los estudios de NSE Argentina en Buenos Aires. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Hoy vamos a dar la voz a aquellos que no tienen voz, que no tienen derecho a hablar y que cada vez tienen menos derechos porque les han robado el derecho más elemental, el derecho a la vida. Vamos a hablar del aborto. Es importante que como católicos y que como personas no nos acostumbremos, no nos resignemos a convivir con esta cultura de la muerte que cada vez nos asfixia más, que no bajemos los brazos, que no dejemos de levantar la voz ante esta gran mentira y gran injusticia, ante este grado de violencia, porque no nos cansaremos de decirlo desde este programa, el aborto es el asesinato violento de un inocente. Y es violento tanto para el niño como para la madre, como para el personal sanitario, como para toda la sociedad. Eh, Todos nos conmovemos ante las cifras de asesinados en los campos de concentración, en los campos de concentración nazis, por ejemplo, cuando se hablan de estadísticas de 11 millones de personas, o en los campos de concentración comunistas, cuando se habla de estadísticas de 110 millones de personas. Y hasta se han levantado museos, lo cual nos parece muy bien para recordar estos tristes hechos, estas matanzas y que no se vuelvan a repetir. Pero es que en el aborto llevamos 73 millones de abortos cada año. Es decir, estamos hablando de 200.000 asesinatos diarios en todo el mundo. Y claro, como es una realidad que los medios silencian, que no se visibiliza lo que sucede, la presión que sufre la mujer, el ocultamiento muchas veces de ecografías, de latidos de niños, las mentiras en torno a la salud del bebé, el asesinato ya de por sí violento, sanguinario, los métodos inhumanos durante todo el proceso, las consecuencias post-aborto, ¿no? En la mujer, en el personal sanitario. Se oculta la tremenda mafia del dinero que corre, la presión sobre el personal sanitario que quiere objetar y que es puesto en listas negras. Por eso hay que hablar del tema. Como decíamos antes, no hay que cansarse y hay que advertir a aquellos países que aún no han legalizado el aborto, a sus habitantes, que busquen por todos los medios frenarlo, aunque lamentablemente ya sabemos que detrás de todo hay intereses muy poderosos de control poblacional. Es un tema muy doloroso, pero también nos da mucha esperanza contar con personas como nuestra invitada de hoy, porque ella forma parte de todos aquellos que siguen en la primera línea de batalla, que se juegan mucho, que no bajan los brazos, que claramente van contracorriente, y es a los que tenemos que darles voz y es a los que tenemos que apoyar con nuestras oraciones y que tenemos que darles gracias. Bienvenida, Alicia, para nosotros es un honor tenerte. ¿Estás en línea? Sí, estoy en línea. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Me ha encantado la introducción que has hecho porque Ujú. denota un conocimiento del tema y bueno, creo que el que podamos estar en conexión con tantas personas del mundo es también una fuerza, una oportunidad y os Ujú. doy las gracias por invitarme. Estamos muy agradecidos, estás en víspera de una manifestación. Voy a presentarte porque quiero que nuestros oyentes te conozcan. Una presentación muy resumida. Alicia Latorre Cañizares es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Es maestra en ejercicio, es doctora en Humanidades para el Mundo Contemporáneo,
licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y es enfermera. Todo esto, entre otras cosas, se dice rápido y lleva toda una vida de dedicación, segundo a segundo, porque quienes hemos estado en la causa Provida sabemos que no es un trabajo de 8 horas, que es entregar las 24 horas y por eso queremos agradecerle a Alicia, además de que estamos en vísperas de una de las mayores marchas providas que hay en España y sabemos que no dispone de mucho tiempo, así que eh, reitero el agradecimiento. Alicia. El agradecimiento es mío. Y como tú dices, la lucha pro vida es de por vida y Ujú, no es mi trabajo profesional porque hay que ganarse la vida, es un trabajo ujú. voluntario, pero desde luego pues por la más, creo que la más urgente y necesaria de las causas y por tanto de nuevo os reitero yo el agradecimiento a vosotros. Hablando de la marcha Provida, Alicia, entre otras cosas, quería pedirte si nos podías comentar un poco las actividades que realiza la Federación Española de Asociaciones Provida, si nos puedes también hacer un recorrido y cómo orientan esta acción además en un país donde el aborto está legalizado, ¿no? Como lamentablemente en otros. Bueno, te hablo por una parte de la marcha, por otra parte de la De federación. todo, sí, 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 por favor. Bien, mira, la Marcha por la Vida la hacemos siempre en torno al 25 de marzo, que es el Día Ujú, Internacional de la Vida, desde un punto de vista civil también, porque ujú, sabemos que el día 25 de marzo es el día de la Encarnación, de la Anunciación, pero también en el año 2002, en un Congreso Internacional Pro Vida que hubo en España, se hizo a nivel mundial una encuesta de qué día podíamos elegir desde un punto de vista civil para celebrar la vida y salió por una mayoría aplastante el 25 de marzo. Por tanto, es fiesta, digamos, en la parte religiosa y en la parte civil también. Se acordó entonces que en torno a ese día todas las asociaciones Pro Vida de España realizaran actividades especiales. Entonces se hacían pues, mesas redondas o se hacía algún tipo de acontecimiento, una película, cada asociación pues lo que buenamente veía conveniente. Pero pasados los años y después de, claro, habría que hacer un recorrido histórico de la ley del aborto en España con muchísima movida y mucho sufrimiento y muchas acciones que lógicamente no podemos hacerlo en el programa, pero sí que vimos necesario y coincidiendo con un empeoramiento de la ley, del que creo que podremos también hablar después, vimos que era necesario todos juntos, al menos una vez al año en torno a este día, salir juntos a la calle, dar un testimonio público y unitario y poner una serie de bases, porque a veces lo difícil es la unión entre todas las asociaciones, que todas son estupendas, pero bueno, algunas veces pues puede haber problemas también pues de protagonismos o de formas de actuar o de, en fin. El caso es que estoy muy contenta con esta plataforma que se formó porque el resto del año cada cual hace sus actividades, pero todos tenemos una cita conjunta, como digo, una vez al año y salimos juntos a la calle y tomamos unos acuerdos muy básicos, tenemos un lema positivo bueno, constructivo que es sí a la vida, tenemos un color, yo sé que en América el verde es el de los abortistas, pero nosotros elegimos en aquel momento el color verde esperanza bueno, vamos todos a una. Entonces es una cita que ya desde 2011 anualmente lo venimos realizando. Este año ha habido un montón de problemas de tipo logístico, de permisos, de un montón de cosas y lo hemos tenido que retrasar tanto que la fecha que teníamos disponible era el próximo domingo, 31 de mayo. Y la opción era o no realizarla este año o retrasarla tanto. Y hemos dicho, bueno, pues aunque sea tarde, vamos a hacerlo. Entonces, esta plataforma nos une a unas 500 asociaciones, algunas asociaciones pro vida, todas de defensa de la vida y la familia, aunque digamos que cada cual especializada en un campo de atención a las embarazadas, otras de cuidados paliativos, algunas de atención a la discapacidad, de todo tipo, o sea, tenemos de todo tipo. Otras son asociaciones médicas, un poquito de todo. Y lo bueno es que todos hemos hecho un equipo de trabajo y todos a una salimos. Quien quiera saber un poquito más, tenemos una web. O sea, esta plataforma es exclusivamente para la marcha, no para el resto del año. Solo para, o sea, quiero decir, no para el resto de actividades. Y entonces es sialavida.es, esa es la plataforma, y entonces ahí tenemos pues de todo, el seguimiento por las redes sociales, está el cartel, si se organizan autobuses está ahí la información, tenemos lo que es nuestro manifiesto y eso es algo que se renueva anualmente. Entonces realmente va creciendo cada vez más gente joven y bueno, es multigeneracional, no es únicamente de gente joven, van familias, va gente mayor. Es una pasada, es una
un acontecimiento donde, además de que es alegre en el sentido de que mostramos también la parte bonita de la vida, pues esas mujeres valientes que han sido adelante, Así otras es. que han sufrido abortos y están arrepentidas, problemas, bueno, de superación. La verdad que es muy bonito, pero al mismo tiempo tiene una parte reivindicativa, porque actualmente en España creo, desgraciadamente, que podemos tener de las peores leyes antivida del mundo. Eso sería en cuanto a la marcha. No sé si Ujú. Sí, ahora la eso quería federación. decir precisamente que hacer una marcha hoy en día en España para la gente que está en América quizás no calibra, digamos, el valor que tiene en un país donde es completamente legal el aborto, ¿no? Es decir, que está hasta mal ir a hablar en contra del aborto a un colegio, o que está mal porque es legal el aborto, es decir, está puesto por ley, ¿no? Casi como un derecho. No, casi no. O sea, fíjate, la Ujú. evolución de la ley ha sido de primero, que yo creo que es como lo hacen en todos los países, van entrando primero poquito a poco, ¿no? Primero como un delito, estaba recogido como un delito que no se castigaba, o sea, un delito despenalizado en Así es. 3 supuestos. Con el paso de los años está legalizado. Y Ujú. ahora, en algo más reciente, está recogido como un derecho, pero estamos ahora en una situación en la cual quieren, o sea, el problema está que la ley tal y como está, si viene un partido político, viene un grupo de políticos, pueden cambiar la ley y pueden hacer una buena ley. Pero lo que están haciendo ahora es el quererla introducir en la Constitución española, con la cual, o sea, como un derecho de la mujer. Entonces, eso es mucho más grave, porque eso es mucho más difícil de cambiar. Entonces, bueno, Ujú. es verdad que nuestra situación es muy horrible. Tenemos que en la misma situación la eutanasia, que nos Sí. parecía algo impensable, aparte de otros muchos atropellos en la vida humana, porque tenemos muchas leyes contra la igualdad real, Ujú. contra la libertad educativa y, bueno, es horrible. O sea, esto hay que saber y yo creo que todos los oyentes lo saben, que esto es una estrategia a nivel mundial que hay que conocer y por Sí. eso creo que tiene mucho valor lo que tú has dicho al principio, ¿no? No bajar los brazos en ningún aspecto. Y bueno, ahí sí que nuestra federación, pues gracias a Dios, tiene pues digamos, una posición por ser quizá los más antiguos, los más veteranos, Ujú. en los cuales nos está permitiendo unir esas fuerzas y también pues llevar a cabo una serie de actividades que, bueno, si quieres te las cuento un Sí, poquito de nuestra sí, nos federación. interesa. Sí. Pues mira, en España, en el año, o sea, la primera ley de aborto que tenemos es del año 1985, cuando te comento que fue la despenalización del aborto. Ujú. Anterior a todo esto, fíjate, lo digo porque es muy importante saber que ser pro vida no es únicamente ser antiaborto, aunque por supuesto somos rotundos, ¿no? Absolutamente en ningún caso y en ninguna circunstancia. Pero hubo un grupo de personas, que además es muy bonito conocer la historia, aunque no sea ahora mismo el momento, pero si nos trasladamos un poco en el tiempo, no teníamos redes sociales, no teníamos la posibilidad, por ejemplo, que tenemos ahora, ¿no? Que creo que es, vamos, para dar gracias a Dios el que se pueda establecer esta comunicación en todo el mundo, pues todo era mucho más primario, digamos, y mucho más costoso también. Pero ya en el año 78 se creó en Barcelona la primera asociación Provida de España. Y todo por una serie de personas, eran médicos en su mayoría, que se conocieron en un programa de radio, precisamente, y que al acabar, pues ellos iban diciendo sus argumentos, estaba ya la lucha, se había aprobado recientemente el divorcio, había una lucha muy grande por el tema del aborto y ellos al acabar este programa que no se conocían dijeron tenemos que hacer algo y entonces, bueno, pues empezaron a formar asociaciones después de Barcelona, pues Madrid, Valencia, Pamplona, Bilbao, Sevilla, en fin, cuando ya había un grupito, entonces en el año 81, seguimos estando 4 años antes de la primera ley del aborto, se constituyó nuestra federación, la Federación Española de Asociaciones Providas, es decir, llevamos ya pues más de 40 años y digo llevamos, yo no estaba entonces, pero pues estas personas que lo que vieron claramente es varias cosas. Además, son unos estatutos también hechos en el sentido de que no solamente daban respuesta a los retos de entonces, sino que con esos mismos estatutos se ha podido ir dando respuesta a otros muchos ataques a la vida que hemos tenido a lo largo de la historia de estos 40 y tantos años. Entonces vieron que no solamente hay que decir un no rotundo a la muerte de los inocentes, por supuesto, sino que hay que ser pro vida es Ujú. dar soluciones, estar junto a la embarazada, estar junto a este hijo al cual le han detectado pues, un problema. Hay que estar haciendo un profundo cambio cultural, dando,
dando razones y dando respuestas exige que casos muy complicados a veces, pues si la mujer tiene una enfermedad o el niño está enfermo tal, que la medicina estemos a la vanguardia. Por eso en nuestros congresos procuramos llevar, digamos, a los más avanzados porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que se puede llevar adelante un embarazo. Y luego si no, pues también el aceptar que hay momentos en los cuales, bueno, pues un hijo puede morir en cualquier momento, ¿no? Cuando estás embarazada de 4 meses o cuando tiene el niño 20 años, el hijo 20 años. En fin, preparar también pues para esa serie de cosas, ¿no? Y bueno, como digo, a lo largo, ahora mismo tenemos en España que pertenezcan a nuestra federación 33 asociaciones pro vida, que no solamente es la atención a las embarazadas, sino bueno, hemos procurado estar y estos congresos que hacemos anualmente, que yo invito el que quiera, son temas muy, muy interesantes desde muchos puntos de vista. En nuestra web, provida.es, no, perdón, en nuestro canal de YouTube están colgadas las ponencias. Hay todos los temas que os podéis imaginar desde todos los puntos de vista. Tenemos muchos testimonios de personas arrepentidas, de personas que han estado en el negocio del aborto. Tenemos también pues, estudios de los efectos del aborto en la mujer. Tenemos también pues, de ginecólogos sobre cantidad de cosas que se pueden hacer en el embarazo para una mejor atención. También pues, de psiquiatras de atención a las personas que han sufrido un aborto. Tenemos otros temas, ¿no?, relacionados con la vida humana, como el suicidio, por ejemplo, o la investigación que debe ser respetuosa con la vida. Todo lo que es fecundación in vitro también se están destruyendo. Tienen muchos problemas éticos. Es decir, en fin, dentro de nuestras posibilidades, desde todos los puntos de vista, nos parece importante. Pero hemos estado también hablando con los políticos, nuestras asociaciones no son políticas, no estamos ligados a ningún partido político, pero nos interesa, por supuesto, muchísimo la política y hemos tratado siempre de estar eh, hablando con aquellas personas que tienen en sus manos la responsabilidad, pues para que este tema sea importante. Hemos tenido siempre, pues hemos ido al Congreso de los Diputados, por ejemplo, o al Senado, hemos estado hablando con los ministros de Sanidad correspondientes en cada momento. En fin, lo que hemos podido hacer en los medios de comunicación dentro de nuestras posibilidades. Y también algo importante, el saber que no hemos bajado los brazos, o sea, que decimos a veces, bueno, ¿qué ha pasado en España? O sea, de que el aborto se viera como algo impensable a que ahora se haya normalizado de tal manera que no solamente se ve como un derecho, sino que, como tú también has dicho al principio, que me ha encantado la presentación muy completa que has hecho, está habiendo una gran persecución no solamente hacia los médicos, con esas listas negras que están limitando su objeción de conciencia, sabiendo que además es un intrusismo profesional porque no tienen por qué decirle a un médico, ni a un trabajador social, ni a los enfermeros, porque hay muchos profesionales aquí implicados, nunca les pueden imponer el que hagan un tratamiento o el que tomen decisiones tal, cuanto más que quieran, pues eso, que realicen un acto de quitarle la vida a una persona. Y hablo al principio y al final de la vida, porque aquí la eutanasia también se está, bueno, es horroroso, ¿no? Y junto a todo esto trabajamos también para que se sepa que todo esto no es una idea de una persona que se ha levantado con esta idea una Así. mañana, ¿no? Sino que hay todo un montaje a nivel internacional que hay que desenmascarar. Cuando aquí en España, por ejemplo, cuando al principio del todo, ¿no?, se nos avisaba, estuvo el doctor Nathanson, que todos habréis oído hablar de él, Sí, sí, sí. viendo las estrategias que en Estados Unidos habían seguido para introducir el aborto. Y es que era todo exactamente igual, Igual, como está igual. pasando. Exactamente igual, pero aquí dio una conferencia en el Colegio de Médicos, luego estuvo alguna otra vez en España, pero no se le permitió, por ejemplo, ir a la televisión o no se le permitió. Claro. Nosotros hemos difundido por tierra, mar y aire su discurso entonces, ¿no?, y lo que hemos podido, pero es muy fuerte la cultura de la muerte. Entonces, bueno, pues nuestra federación, y vuelvo un poquito al principio y ya termino ese punto, pues ahora mismo tenemos esas 33 asociaciones. Luego, a lo largo de los años han surgido otras. Quiero decir que os he dicho que estamos casi 500 en esto. No todas rededicadas no todas son asociaciones pro vida en el sentido que estoy diciendo, pero sí que defienden los valores, por supuesto. También hay casas de acogida para embarazadas, en fin, y que se han ido incorporando a lo largo de los años otras redes de ayuda, otras asociaciones que, bueno, cada cual tiene su campo. Nosotros nos ayudamos cuando en una provincia, por ejemplo, pues no hay una asociación, pues a lo mejor hay de la otra, nos ponemos en contacto.
y luego nos unimos, como digo, pues para esta marcha en principio. Y después también estamos a nivel europeo, pertenecemos a la Federación Europea One of Us, que también está haciendo una labor extraordinaria porque en la Unión Europea se nos están imponiendo muchísimas cosas y además hay muchos lobbies y en cualquier, o sea, pueden estar hablando, yo qué sé, de la vida de las lagartijas, es un ejemplo tonto que no Sí, lo van a sí. hablar de él, pero siempre hay una disposición, siempre hay una ley, o sea, si hay algún tipo de normativa que de alguna manera mete el aborto, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues ahí estamos peleando y estamos muy en contacto pues con asociaciones de todo el mundo. También pertenecemos a Herbit International, que son federaciones que ayudan a embarazadas. Y bueno, ahora mismo pues hay muchísimo viaje, en España mucha inmigración también, y es muy importante estar en contacto con los grupos pro vida de todo el mundo porque Ujú. puede haber un caso que, bueno, si yo me entero de un caso en Ecuador, por ejemplo, o tal, pues es bueno conocer a las personas de allí y decir, oye, nos podemos ayudar o de qué manera, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy importante. Hablabas de un plan montado a nivel ya de organizaciones, ¿no? Que van atravesando todos los estados, como por ejemplo la ONU, la Agenda 2030, ¿no? Que promueve la homosexualidad junto con el aborto como parte de una agenda que es de control poblacional en realidad, porque la homosexualidad, pues está claro, hombre con hombre, mujer con mujer no pueden tener hijos, ¿no? Que plantean también la maternidad como un problema que corta todas las libertades de la mujer, y que en general además lo suelen proponer como si esto fuera un movimiento popular, ¿no? Que es una opción que surge desde el pueblo, desde abajo, y una petición que... Entonces te quería preguntar dos cositas. ¿Qué experiencias tienes tú al respecto? Porque es que creo que todos los que hemos estado trabajando en este campo sabemos que no son las mujeres las que libre y felizmente acuden a una clínica a abortar. Eso es una mentira, ya ni siquiera es una falacia. Y si coincides en que hay un plan sobre la mujer, que hay un plan para desvalorizar la maternidad, ¿no? Un plan que es ya premeditado. Bueno, yo creo que esto, lo que tú has de la Agenda 2030, todo lo que has dicho, eso es más reciente, pero esto en realidad Ujú. surge desde hace, pero décadas, ¿eh? Yo recuerdo Sí, cuando yo empecé un poquito a colaborar con todo el mundo pro vida, recuerdo un libro que era bastante antiguo ya, que se llamaba La guerra contra la población, que ya estaba sí. hablando de todas las conferencias de desarrollo, de todo esto. De hecho, una de las iniciadoras que ha muerto recientemente, por cierto, de Ujú. Provida en España, pudo estar, por ejemplo, en la conferencia del Cairo y Sí, hizo una labor muy buena de pasillo, digamos, hablando. Ella consiguió algo de que quitaran, de que, bueno, porque ellos empiezan pues de manera muy civilina, ¿no? Y siempre, por sí, supuesto, con la bandera pues del progreso, de la libertad de la mujer, de todas estas cosas, incluso de la justicia, incluso siempre hablan que de pobrecitas mujeres, ¿no? Que tienen sí. que realizarse abortos de mala manera y que se merecen Ujú. otra cosa. Siempre de esa forma. Y por supuesto que hay un plan, pero no es porque nosotros seamos conspiranoicos, como nos dicen, Así no es. pensemos que tal, sino es que está perfectamente demostrado. Mira, yo he tenido recientemente, con motivo de la elaboración de mi tesis doctoral, he elegido el tema precisamente de investigar, en una parte, ¿no? de investigación sobre todo eso, y es increíble porque tienen hasta manuales de cómo hablar del aborto Ujú. según en qué países, ¿no? Entonces, Claro. porque todos los países, digamos, no se les entra de la misma manera. Entonces, cosas clarísimas que eso, bueno, yo voy a decir algo que todos los oyentes estoy segurísima de que lo saben de sobra, pero lo que es primero, o sea, el lenguaje, ¿no? La semántica, el hecho de cambiando Ujú. los términos, tratar de, pues eso, de que la realidad se perciba de otra manera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso además es que si tú te metes en internet en la publicidad de cualquier centro de abortos, que no nos gusta llamarlas nunca clínicas, bueno, no va a aparecer, por supuesto, la palabra bebé ni la palabra madre, todo va a Por ser supuesto. pues pero muy eufemístico, ¿no? Solo sabemos el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, Ujú. la evacuación del contenido uterino, Así es. muchas cosas. O sea, todo, pues un lenguaje muy bien pensado, ¿no? Según en qué momentos. Luego tienen en ese plan también, y que lo explicó perfectamente también el doctor Natason, lo que te he dicho, o tenemos personas yo os invito a que, a lo mejor ya la conocéis, pero a que seguramente sí, que habléis, por ejemplo, con Amparo Medina, que ahora es presidenta en el Ecuador de los movimientos Pro Vida, y ella ha estado trabajando precisamente para la Organización Mundial de la Salud y puede hablar
bueno, de hecho está amenazada, ¿no? Pero de lo que ella ha vivido, lo que ha vivido dentro, era una mujer eh, completamente, bueno, ella era guerrillera, guerrillera de la guerrilla, ¿eh? No hablo de Sí. guerrillera de guerrera, ¿no? Una mujer feminista a tope, atea bueno, de ultraizquierda. Y ella tuvo un puesto muy importante en la Organización Mundial de la Salud, precisamente manejando millones de dólares en programas de otros países para teóricamente reducir la tasa de embarazos en adolescentes, pero que el objetivo era, bueno, fue todo lo contrario, ¿no? No solamente la distribución, pues, de todo tipo de anticonceptivos, se bajó la edad de inicio de las relaciones, al mismo tiempo no solamente no bajó la cifra de embarazos, sino que se multiplicó las enfermedades de transmisión sexual. Y ella, bueno, yo no os lo voy a destripar, pero es una mujer que conoce muy bien todo este entramado. Después esta mujer, bueno, cambió completamente, entre otras cosas porque vio un aborto de una amiga suya y por otra serie de historias, y luego también porque tuvo una conversión, todo un poco junto. Y esta es una mujer luchadora, valiente, que habla fenomenal y que yo os invito a que la invitéis porque conoce, digamos, las entrañas, las tripas de la Organización Mundial de la Salud, de Planet Parenthood y de Ujú. toda esta gente, ¿no? Y bueno, quiero decir que es el plano, o sea, es que la estrategia está clarísima. Suelen elegir un caso bandera, fíjate, pobrecita esta mujer que le pasa esto. Nosotros intervinimos también, por ejemplo, en el caso de la niña, creo que se llama Rosa, no recuerdo muy bien, en El Salvador, cuando también intentaron hace años meter el aborto pues con una mujer que tenía lupus, que tal. Siempre eligen un caso bandera, por así decirlo, pobrecita, tal y cual, que en realidad luego no es la solución el aborto en esos casos tampoco, pero además de eso, que después los abortos que se realizan en absoluto es de esos casos límites. Otra de las cosas que dicen es que las cosas prohibidas llaman la atención, que es mejor facilitar y para que no haya muertes clandestinas. Ellos están tapando que el aborto en sí mismo es una violencia, lo que tú has dicho, grandísima, por supuesto hacia el hijo, que se le quita la vida de manera horrible, pero también hacia la madre, y hablo de consecuencias físicas, no solamente psicológicas, y así lo reconocen ellos en encuentros que han tenido de abortistas. Yo tengo recogido alguno, por ejemplo, lo que hubo en Barcelona, donde enseñaban a realizar abortos de tercer trimestre. En España hubo una serie de escándalos también que también influyeron en el cambio de ley. Bueno, perdón que estoy hablando de muchas cosas un poco No, no, mezcladas, pero sí. es cierto que ahí está a nivel mundial este plan regado por millones de dólares y que además lleva implícito, o sea, primero el negocio y la mentira y la destrucción Ujú. de la vida humana, que son los cimientos de la sociedad y de la familia, por supuesto. Pero esto es así, o sea, no lo ocultan, ¿no? Entonces, es darle la vuelta, pero se llega a otra cosa todavía peor, me parece a mí. Y eso, mira, en la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque para mí es un documento que creyentes y no creyentes creo que lo deberían Ujú. eh, Sí. estudiar, fíjate lo que te digo, porque da muchas pistas de cómo trabajar a favor de la vida y porque, bueno, es muy bueno, ¿no? Y una de las cosas que dice es que si en el mundo hay tanto desastre de todo, me refiero de sufrimiento y muchas veces evitable, por supuesto, pero habla de violaciones, habla de torturas, de secuestros, de todo tipo de, pues eso, el aborto, por supuesto, de por cuánto maltrato, cuánta injusticia y el hambre, la guerra y todas las cosas, ¿no? Si todo eso es terrible, él habla de que es todavía más terrible el que perdamos la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Porque mientras yo sé que obro mal, tengo posibilidad de, si mi conciencia no está muerta, ¿no? Si no la he matado o no está, bueno, está dormida, yo puedo rectificar, yo puedo arrepentirme, pero cuando pretendo que el mal se vea como bien y el bien como mal, cuando esa conciencia individual o colectiva está dormida, eso es todavía más terrible. Y eso es lo que está pasando en España y en muchos sitios, ¿no? Y lo que hacen todos estos planes internacionales. Presentan el bien como mal, o sea, el mal como progreso, como liberación, como ayuda, y sin embargo, pues qué malos los médicos que no quieren ayudar entre comillas, a una mujer, qué malos pues los pro vida que no se hacen cargo de las situaciones, cuando precisamente esos son los que están codo a codo, ¿no? Con la mujer, con el hombre, que los hombres también sufren muchísimo en esto, con una medicina avanzada, se quiere dar una idea de los pro vida
como gente rancia, gente antigua, gente pues con una conciencia muy estrecha, todo, claro, dentro de la ola de mentira, ¿no? Y por eso en estas marchas una cosa que choca bastante es que pues la alegría, que hay cada vez más gente joven que está respaldada por asociaciones que están día a día trabajando por el ser humano y quiero decir que no son solo siglas vacías, ¿no? Entonces yo creo que si nos da mucha pena, porque es horrible, ¿no? Las muertes que hay todavía serían peores si se hubieran bajado los brazos, ¿no? Entonces aquí hay todo tipo de movimientos, cada cual desde su ámbito, que están luchando. Y otra de las cosas que decían, perdona si a lo mejor estoy extendiéndome mucho, pero en esta estrategia Ujú. pues se falsifican las cifras, eso por Cifras, sí. supuesto. Aquí en España dice, en aquellos tiempos, cuando se quería meter, y lo consiguieron, ¿no? Que había unos 300.000 abortos clandestinos. Fíjate que ahora, que son horribles las cifras, estamos teniendo más de 100.000 al año, que se dice Mm, pronto. Horrible, pero quiero decir que no era posible aquellas cifras que nadie claro, se molestó en desmentir, ¿no? Eso por una parte. Decían también bueno, lo que empezaba a decir antes, que una cosa prohibida es que llamaba la atención, pero que si era una cosa legal, pues que ya, que no iba a ser para tanto, ¿no? Bueno, pues el primer año que se recogieron las cifras eran, y hablo de cifras del Ministerio de Sanidad, que sabemos que son mucho mayores, el primer año hubo 9 abortos, el último año que tenemos cifras ahora han sido de 106.000 y pico. Llevamos más de 3 millones de abortos según las cifras muy cuestionables del Ministerio de Sanidad de España. Pero a pesar de que todos los argumentos, entre comillas, que daban entonces han resultado completamente falsos, no importa. Esto sigue y la bola se va haciendo pues cada vez mayor. Y sabemos que somos una piedra en el zapato pues para el gobierno, para los gobiernos que no han hecho nada, que desde luego los pecados de acción son terribles, pero los de omisión no son menos graves, ¿no? Porque dejar que el mal avance, mirar hacia otro lado, pues es algo realmente muy grave. Y otra estrategia también es utilizar la religión o el pensar que el tema de la defensa de la vida es un tema religioso. Entonces, ¿por qué lo hacen esto? Porque claro, si tú crees en Dios, pues eso es una opción, ¿no? Tú verás, pero primero, nadie te está obligando a ti a que hagas un aborto, que hagas esto, y no puedes imponer a nadie tus ideas. Entonces, quiero decir que no se trata ya de pensar, o sea, es como si tú eres creyente ya no puedes pensar, ya todo lo que dices es, digamos, ideológico ujú, y quieres imponer tus ideas. Entonces hay que dejar claras un par de cosas que yo creo que nuestros oyentes pues lo tienen clarísimo. Eh, en primer lugar, que el hecho de ser creyente no anula, no solamente no anula, sino que aviva la conciencia, ¿no? Después que esto no se trata de una cuestión de creencias, ujú. sino de evidencias. Es decir, que en el ser humano, y cuantos más avances científicos hay, todavía tendríamos menos derecho a dudar, por así decirlo. Cuando dice, no sabemos si el ser humano, bueno, no lo sabrán los que defienden el aborto. Eso es una cuestión científica que se sabe ese ADN desde el primer momento, que incluso lo que hay dentro del cuerpo de la mujer no es su cuerpo, que puede ser incluso de un sexo distinto. Yo soy mujer y puedo estar embarazada de un hombre, de un chico, incluso ser de un grupo sanguíneo distinto. Bueno, es que son cosas que están, son tan evidentes que a tener que estar con esto, ¿no? Pero bueno, ellos son los que defienden razones científicas completamente, ¿no? Pero que el aborto destruye de una manera horrorosa al ser humano, que las mujeres tienen secuelas horrorosas y lo sabemos porque estamos con ellas, ¿eh? No, no es de teoría, estamos con ellas y cuando abortan y están arrepentidas o están hechas polvo, están con esas secuelas psicológicas tan horribles, no acuden a quien les realizó el aborto normalmente. Y bueno, de eso pues conocemos un poquito también, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión religiosa. Otra cosa distinta es que, por supuesto, Dios da fuerzas y que es una batalla espiritual, que eso es así. Pero muchas veces en los debates recurren a esto, primero para que si te atacan en tu fe o te atacan en algo personal, desviar completamente Así es. esto. Y por otra parte, pensar que quien no crea en Dios no tiene por qué defender la vida. Y esto es una cuestión de ciencia, de evidencias, de humanidad, de sentido común y de abrir los ojos a la verdad.
Y de hecho, pues no muchísimos, pero sí conocemos a gente pues que no es creyente o gente creyente de distintas confesiones o un poco a su manera y sin embargo providas a tope. También tengo que decir que acercarse al mundo provida también tenemos la experiencia de que acerca Te mucho a Dios, encuentro ¿no? con Dios, sí. Alicia, aunque no quisiéramos, porque la verdad que esto está muy interesante, tenemos que ir a la pausa para dar tiempo a nuestros oyentes que quieran intervenir. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, vamos a recordar nuestros teléfonos gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico. Nos pueden llamar al 1-866-398-6377. Desde otros países nos pueden llamar al 1-205-271-2976. En Argentina pueden llamar o mandar mensaje de WhatsApp al 5491140939575. Volvemos enseguida. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida. Esta mañana remanso la paz, alimento el futuro, comparto alegrías, escojo la vida. Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida, escojo la vida, escojo la vida. Esta mañana te escucho en silencio, te dejo llenarme, te sigo de cerca, escojo la vida, escojo la vida. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico,
1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Para los que se incorporan en este momento a nuestra programación, bienvenidos. Estamos en Solo el Amor Crea con Alicia Latorre Canizares. Ella es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Estamos hablando de esta tremenda realidad del aborto, de esta matanza de inocentes, de las leyes que nos comentaba cada vez más injustas, más inhumanas, de las que también son víctimas las mujeres. Y nos preocupa el cómo sigue, ¿no? Porque, Alicia, no sé si coincidirás conmigo que esto es una pendiente, es un abismo, es como abrir las puertas del infierno a un montón de leyes que van anejas a esta cultura de la muerte, ¿no? Pero bueno, Sí, precisamente para eso están estas asociaciones, este grupo de providas que se comprometen y a los que tenemos que apoyar. Perdón, Alicia. sí, completamente de acuerdo. No olvidemos que la ley tiene un poder educativo muy grande. Así es. Mucha gente piensa que una cosa que es legal, pues ya no es tan mala, ¿no? Así es. Incluso puede ser malo quien se oponga a ello, ¿no? Porque si yo tengo Claro. derechos, tú no me lo tienes que quitar. Entonces, y ya se mueve en ese ambiente de idea, por supuesto, nunca hablando de lo que estamos hablando. Mira, Ujú. tuve ocasión de hablar con un expresidente, era vicepresidente, perdón, del Tribunal Constitucional, es como el máximo en España, bueno, pues el tribunal máximo, ¿no? De cuando Sí. una ley. Bueno, y él se arrepentía, ha muerto hace unos meses, y él se arrepentía de no haber sido más combativo en este tema del aborto, porque, bueno, estuvo un recurso de inconstitucionalidad mucho tiempo, no os cuento todo el rollo porque esto ha sido muy duro de verdad y de mucho tiempo, pero él se arrepentía de no haber sido más luchador, que es lo que pasa a mucha gente al final de la vida, ¿no? Es decir, yo tenía en mis manos al menos haberlo intentado, tuvo miedo de que lo rechazaran, bueno, una serie de cosas, ¿no? Es mirar hacia otro lado que desde luego nos tiene que a todos plantear qué podemos hacer nosotros, porque en ello van vidas humanas. Pero es verdad, la ley tiene un poder educativo muy grande, se va asentando, se va dando otro paso más y por eso es tan importante pues eso, el mostrar la verdad, mantenernos firmes, pero firmes sin fisura, lo cual no quiere decir que seamos ni personas violentas y que también sepamos transmitir el mensaje, porque a un provida no le es nadie indiferente, ni siquiera ese hombre o esa mujer que están dedicando, qué pena, ¿no? Su vida a destruir la de otros. Pero es muy importante que estemos formados, Así porque es. si no somos víctimas de la manipulación, te dicen 4 eslóganes por ahí que no tienen ni pies ni cabeza, que no Nos tienen lo ningún, creemos. pero que va siendo, pues ahí, como la gota en la piedra, ¿no? Que va poco a poco, manipulando conciencias. Y lo de la gota en la piedra lo decía también una señora ya muy mayor cuando nos animaba a empezar con lo de las marchas y decía precisamente en el otro sentido bueno, ¿no? Decía, como la marcha de Washington, que empezaron 4 gatos y al final, pues eso, tiene que ser eso, como la gota en la piedra. Hay que salir todos los años. Unos años irá unos pocos más, otros unos pocos menos. Hay que ir a más, por supuesto, pero estar ahí, que nos vean ahí firmes y unidos, ¿no? Entonces eso era importante. Y lo de Alicia, las me leyes, dice la hermana Ofelia que tenemos algunos audios. ¿Quieres sí, escucharlos, nuestros sí, oyentes? por supuesto, claro que sí. Sí, hermana Ofelia. Hola, soy Juana, gracias por el programa y por los invitados. Soy de Colombia y lo que cuenta Alicia es totalmente cierto. Estamos rompiendo nuestra sociedad y lo peor es que cuando estas leyes se instalan es muy difícil echarlas para atrás. Pero bueno, para Dios nada es imposible. La lucha por la vida es especialmente combatida por el demonio. Por eso creo que la oración es fundamental para tener fuerzas, para no cansarse y para ir contracorriente. Mucho ánimo y fuerza
Rezo por el fruto de la marcha por la vida. Pues muchísimas gracias. Esto desde luego es que es una batalla espiritual, eso está más claro que el agua, que una cosa distinta es que que la defensa de la vida no tenga que ver en el sentido de que no es que si no eres creyente no tengas que dar esa batalla, no tengas que luchar por esa injusticia tan grande, por ese martirio de esas criaturas y el abandono de sus madres y tal. Y otra cosa muy distinta es que no veamos que, pues lo que es, ¿no? Y además que si Dios no nos diera fuerzas, no aguantaríamos ni 2 días sin esto, porque es una lucha realmente dura. El ver muchas veces que parecen inútiles los esfuerzos, el ver cómo a diario se están masacrando a estas criaturas, el ver tanta mentira. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa oración. Eso no tenemos que dejarlo ninguno, por supuesto. Y luego hacer también, lógicamente, además de rezar, lo que esté en nuestras manos a otro nivel. Por supuesto que sí. Siguiente audio, hermana Ofelia. Hola, soy Valerie. Me alegra escucharte, Alicia. Les cuento que yo estudio en una universidad católica, pero te encuentras con compañeros sin base o con mala base en el terreno de la ética. Y algunos vienen de colegios católicos, pero están convencidos de que frente a cuestiones como el aborto, la eutanasia, tú puedes tener tu opinión y yo la mía, y que la ética es muy subjetiva. Creo que se mezclan muchas cosas. Por un lado, la formación deficiente, la falta de formación en los mismos padres y el ambiente. Por eso creo que hay que buscar ambientes donde uno no se vea tan solo porque es muy fácil acabar cediendo ante los criterios del mundo. Sí. Bueno, es que hay mucha falta de formación también no solamente en las unidades católicas y colegios, incluso dentro de las parroquias. Y pasa otra cosa también, que muchas veces, aun de manera sin darnos cuenta, cuando no hay cerca personas que a lo mejor ayuden o con una formación clara, nos puede, digamos, el corazón en el sentido de decir, fíjate, esta pobre chica, tal, y que podamos justificar según qué cosas ante situaciones muy malas. O sea, yo creo que muchas de las mujeres que abortan pues muchas veces, algo que está claro, a nosotros no nos corresponde juzgar la culpabilidad o no. Eso no somos nosotros quienes. Sí podemos juzgar los hechos, ¿no? Nunca podremos justificar un aborto o decir que es menos malo según en qué circunstancias. Eso absolutamente nunca. Pero al mismo tiempo tenemos que, por eso decía lo de ser pro vida, hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, ¿no? Porque hay muchas víctimas del aborto que lo justifican a lo mejor porque han visto cerca una situación lastimosa, ¿no? O sin ayuda. Y luego también hay que estar muy formados, porque yo digo siempre que la cultura de la muerte es un gigante con los pies de tierra, ¿no? Con los pies de barro, que en cuanto que tú rascas un poquito, en cuanto que tú pones la verdad sobre la mesa, en cuanto razonas, es que la cultura de la vida es completamente coherente, pero esto no lo es. Y entonces es importante, por supuesto, estar formados y lo de la ética no es nada relativo, quiero decir. Sí es cierto, fíjate lo que pasó también aquí en España, había un comité de bioética extraordinario de personas preparadas, de personas muy buenas, había de todo, investigadores, médicos, de todo. Lo primero que hizo el gobierno fue, aparte de hacer sus propios cursos de ética, el cambiar a este tribunal de tal manera que siempre está justificando cualquier caso de eutanasia, cualquier caso de tal. Entonces, bueno, hay una ética personalista, esto ya lo sabemos, y otra ética utilitarista, es decir, igual que hay personas que piensan que las cosas están bien o mal según sean o no legales, y eso no es así. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la ley natural y todos, aunque tengamos diferencias de pensamiento en otros campos, sabemos lo que tú has dicho, el título, ¿no? El título del programa, ¿no? Pues lo que es el amor y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y el hecho de que haya países en que a lo mejor es legal cortarle una mano a alguien porque ha robado o apedrear a una mujer, o al hombre nunca, ¿no? A una mujer, o incluso la ablación, o tantas cosas horribles, o los crímenes de honor, que esto nos espantamos, ¿no? Pero en algunos sitios es legal, eso no quiere decir que esas cosas se conviertan en buenas. Entonces es muy importante que estemos por encima de eso, pero hay que estar muy bien formados, claro que sí. Siguiente audio, hermana Ofelia. Hola, soy Ángela. Quería comentar que hay muchas asociaciones que se presentan como ONG a favor de niños o incluso con nombres católicos y que están llevando a cabo y financiando abortos. Creo que es importante que nos aseguremos bien de no colaborar con estas entidades y decir también que uno va notando cómo cada vez es más difícil hacer ver la realidad del aborto como un asesinato. Aquí, por ejemplo, en España, te responden que si es legal es porque está bien y por eso también tenemos que formarnos y salir de la comodidad. Ya.
Bueno, esto es en relación a lo que he dicho antes, que es así, lo Ujú. que es legal y además se normaliza de tal manera que ya nadie lo discute o miran hacia otro lado. Aquí es que en España no solamente eso, sino que está recogido en la cartera básica de servicios. Es decir, tú necesitas una prueba médica y te puede tardar meses en dar una cita, ¿no? Y después en que te vea el médico. Hablo de lo que es la sanidad pública, ¿no? Y sin embargo, si una mujer quiere abortar, es totalmente gratuito y lo tiene al día siguiente. Las leyes se han ido empeorando y han quitado hasta los 3 días de reflexión que había antes, que eran muy poquito, que no era nada, pero hasta eso han quitado y tantas cosas. Entonces, bueno, lo que dice esta chica, bueno, además es de España, es verdad. Y luego, si hay asociaciones que se presentan como católicas, yo en España, sinceramente, que se presenten como católicas y estén financiando abortos, no lo sé. Si es así, si está pasando, desde luego deben ponerlo en comunicación del obispado, de quien corresponda. Pero sí es cierto que hay asociaciones de otro tipo a nivel que, pues, hablo de UNICEF, hablo de ACNUR, hablo de Sí, otras cuentas, o sea, está demostrado, no es que queramos nosotros, pero sí, sí es sí. verdad que hay que ver con quién, con quién colaboramos. Porque hacen a lo mejor muy buena labor en otros campos o tienen muy buen marketing, porque tienen mucho dinero, entre otras cosas, y podemos estar con buena voluntad financiando pues, una serie de campañas de agresiones a la vida. Y luego también no olvidemos, esto es más en Estados Unidos, pero en realidad esa actitud sí que está pasando. Y bueno, estoy pensando, lo que dice de España, sí que es cierto que en algún hospital y en algunas sí que es cierto que esto está pasando. Bueno, no a lo mejor como ONG, pero sí de otra manera, ¿no? Y las católicas por el derecho a decidir, que Sí, es otra de las trampas. ¿Por qué? trampa. Porque, o los pro-choice, es decir, bueno, vale, tú no quieres abortos, pero no puedes obligar a nadie ni imponer cada cual que haga lo que quiera. Entonces, me parece una injusticia tan grande que no se hace. También aquí tenemos en España la ley de protección animal, que tienen muchos más derechos los animales que los no nacidos, ¿no? Las Ujú. personas, pues que realmente si tú sabes si al lado tuyo están haciendo algo gordísimo, algo malo, están quitando la vida a una persona o sabes que lo van a hacer, tú intervendrías, deberías hacerlo, ¿no? Entonces es muy grave también el que queramos poner como un acto de libertad o de libre opción y a la misma altura la, la vida y la muerte. O sea que eso es lo que yo Alicia, opino. vamos cerrando el programa. También envía saludos Erika de Guatemala y algunos otros oyentes que Erika nos dice que es increíble el grado de totalitarismo a que podemos llegar. Bueno, pues nos Sí, queda un minuto sí. para la última reflexión, Alicia. Sí, pero pensaba, bueno, me da alegría, yo os saludo a todos. Además, Ujú. algunos de mis alumnos son de adolescentes, son de los países que habéis intervenido. Me da alegría que estemos unidos en esto. Yo solo quiero decir que eso, lo que tú has dicho también en la entrada, ¿no? Que mantengamos las manos en alto en todos los sentidos. Eso Ujú. me recuerda del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se bajan las manos ganaba el enemigo, pero también que asumamos cada cual responsabilidad en su campo, que puede ser con un hermano, con el vecino, con una asociación, que no seamos gente solo protestona, gente que maldiga la oscuridad, sino que encendamos una luz, porque la cultura de la vida no se ve, pero tiene frutos, es buena para todos y tenemos que llegar a que la cultura de la muerte no tenga la última palabra. Que animo a Perfecto, todos a Alicia. trabajar y a estar unidos. Y Pues gracias muchas por gracias. todo. Te Muy agradecemos bien. la disponibilidad con Radio Católica Mundial y con NSE y sobre todo en vísperas de la marcha Provida, que Sí, implica muchas cosas y ya especialmente lo- por tus años de labor Provida, encomendamos toda la familia de Radio Católica Mundial y NSE, encomendamos esta marcha y a todas las asociaciones en España. Muchísimas gracias a vosotros, Hasta el próximo martes, si Dios quiere. si Dios quiere. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.